que están en apostasía. No, Bor, estás engañando. No son muchos que están en su medio en apostasía, es la estructura completa. Ok, aquí hay uno otro. Por eso es que el pueblo adventista no puede entender la verdad, porque Isabel está de por medio con la Trinidad. Y aunque Dios está dando duro con la deidad, Isabel no nos deja, no nos dejará, porque hasta hoy vengo a entender que tampoco están escritos en el libro de la vida. Lo que han entendido, han oído la... Esta persona, ellos están quemando todos los libros de espíritu y profecía, porque dice que la iglesia ya hay que salir de ella y la iglesia es Babilonia. Entonces podemos ver, hay muchos videos sobre la red Facebook y YouTube que está diciendo que hay que salir de la iglesia adventista porque ya la iglesia es Babilonia. Ahora vamos a ver cuál debe ser nuestra posición en estos últimos tiempos, porque yo creo que hay que hablar de esas cosas, porque la gente que recibe esos videos, que suben Facebook libremente, vamos conmigo en el libro de Daniel, capítulo 9, y vamos, sí, 2 hasta 8. Vamos a ver cuál era la posición que el profeta Daniel tomó cuando el pueblo de Dios era en apostasía y que Dios lo dispersó sobre la faz de la tierra. Había algunos que quedaron en el país, otros en Babilonia. Así el pueblo de Dios estaba. De su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ok. ¿Cuál es la primera posición que tomó Daniel? ¿Ah? Es empezar a orar y confesar los pecados del pueblo y también de él mismo. Ok. Punto número 1 es cuando vemos apostasía, cuando vemos cosas que está pasando, la primera parte que tenemos que hacer nosotros es orar y confesar. Ok. Punto número 2. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hizo Daniel? Daniel, podemos ver en versículo 2, él empieza a ver atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén
en 70 años. O sea, orando, confesando, luego él empieza a estudiar las profecías, porque las profecías da, como dice, la historia adelantado. O sea, Dios por adelantado está diciendo los cumplimientos cuanto a Sé que vendrá, pronto vendrá, ese gran día, el evento. Ok, televidente, bom tarde. Um dia mais o programa Profético na boca na Esperança. Eu estou contente de por ter sábado mais junto com você que assim nós por prestar se na palavra no último tempo. Lá nós assim palavra de oração. Pide Deus a guiança, assim nós poderíamos ler a palavra de Deus. Damos manos cabeça. Tata de amor, nós agradecemos um dia mais, Senhor, que nos porta junto aqui, com tu, nosso amigo na riba Facebook, YouTube, e também tu estamos compartilhando o vídeo aqui, que também vou apresentar com o treino, Senhor. Nós pedimos ao Espírito Santo, para assim vai delante, Senhor, e toca o coração, que também escute a mensagem aqui. E também nós que vai apresentar, Tata, assim nós vamos apresentar o Tata Santo exatamente o qual a que foi nos apresentar. Durante nossa palavra, durante nosso versículo, durante nossa história, Senhor, tudo coisa que nós por mira onde nós parada em mundo aqui. Na United States America camina e tax the visa. Puta United States America lo permiti. Kuende lo no cumpra of dune e autoridade. Na e bestia e tambe por papia e pesnan ku no adore lo guardo mata e que sei também isso Stephen Significa que é coisa, falamos com assim, no passado, eu vou comparar de história, nós conhecemos também, o qual nós chamamos Inquisição. bom No passado, e eu aqui, para o mundo não te mira esse lo postoso de logo nós temos human rights, nós temos lei não que te protege a gente. O ser humano pode imaginar que por vir uma inquisição moderna a aqui tampouco. Dor que o mundo cambia, mas com esse você sucede, você trova de maneira que era 2 Pedro, que eu avisa, é profecia para mais segurança. amen